Este recorderis va para la gente de bien, que estas elecciones va a volver a votar por los mismos patanes, gañanes y corruptos por los que siempre han votado. Y reto de paso a los defensores de todos estos portentos de la ignominia, porque no se les puede llamar de otra manera, a que demuestren cuándo se ha ejercido soberanía, comenzando desde la supedición al dólar y a las nefastas políticas de Estados Unidos, que no es un discurso de mamertos, es que Estados Unidos es un país en sí mismo plagado de miserias, como para que venga a sentar cátedra en un país al que no han hecho sin influenciarlo mal, porque no ser socio de alguien cuando se le impone y se le roba, como lo han hecho durante décadas, porque siempre lo han hecho, y se puede ver en la tasación económica cuál es el efecto de la relación con Estados Unidos. Pero bueno, no nos exaltemos y hablemos de lo concreto. El recorderis va comenzando por César Gaviria, el señor que se pone muy bravito y se le acaba el ceseo humilde y arrastrado, y que cuando se pone así es porque se le habla de dos cosas. Primero, neoliberalismo. Él lo niega y le dice a usted mamerto, pero se le olvida que cuando su accionar genera reducción de la intervención del Estado en asuntos económicos de la nación y su legislación es promovida e influenciada para generar a menor unidad de inversión, mayor unidad de ganancia, pues aplica una doctrina enteramente neoliberal. Doctrina que es fracasada, que en el mismo seno de la sociedad en la que se generó se ha revaluado paulatinamente, pero que él trabajó descaradamente y que se pone bravo y le salimos a ver cuando liquida una gran cantidad de instituciones que le generaban ganancia a Colombia, instituciones públicas que efectivamente dejaban 100 millones o 1000 millones por poner un ejemplo y no los 3 billones que le generan hoy en día al sector privado, pero que señor eran de Colombia, que daban oportunidades de desarrollo para la nación desde el precepto de república y que no tenían que privatizarse porque si generaban ganancia no generaban entonces quiebra, aunque ustedes, y me refiero a todos, incluyendo al muchachito este Peñalosa, son expertos en mostrar quiebras para poder privatizar, un asco completo, pero bueno, digamos que esa cosa entró, nos generó un daño inmenso, se salvó el SENA por la lucha que decantó en la primera ley de iniciativa popular, una cosa muy mamerta, pero que permitió que los colombianos siguiésemos gozando de esta institución. Y entonces hay otra cosa que también le saca la piedra y es la que viene, digamos, a cuestión, y es la relacionada con el empoderamiento del paramilitarismo y de las relaciones de los narcos directas ya con la política en el emplazamiento de proyectos políticos propios. Con el San Benito de Pablo Escobar, que sin lugar a dudas era un sujeto nefasto, pero que no obstante no era el único problema de Colombia en el momento, había otros mucho más graves, empezaron a hacer toda esa legitimidad a per se de las alianzas con sectores criminales para dar de baja a este gran capo. Ellos sabían que ese no era el fin del problema, pero necesitaban dar réditos. Efectivamente, una guerra muy fuerte, pero recordemos que también hubo, por ejemplo, acciones terroristas de los Pepes, a los que los colombianos llegamos a considerar. Yo era muy pequeño, pero recuerdo muy bien las bombas, y que una de las noticias veía que decían que los Pepes perseguidos por Pablo Escobar, y yo decía, pues qué bueno, por fin unos enemigos que van a acabar con este tipo. Pero esos tipos, donde llegaban y sacaban a Pablo Escobar, se quedaban con el negocio y sembraban el mismo tipo de violencia. Algo así como los paramilitares con el discurso de sacar a la guerrilla como fuera, matando a muchas personas inocentes, pero pues listo, peleando contra la guerrilla para devolverle la libertad al pueblo. Aunque nunca los paramilitares devolvieron un metro de tierra, un solo metro de tierra a los campesinos humildes y atentados en todas las formas por parte de la insurgencia. Por el contrario, los atacaron más, los presionaron más y esas tierras pasaron para todo ese grupúsculo que hoy en día está vinculado a procesos de una u otra manera y en el que también está Fedegan y que está vinculado también a ese señor Lafrie, porque quiero hacer otra especie de recorderis. Señora María Fernanda Cabal, diga quiénes son las élites porque usted es de la élite y recuérdele al país por qué su esposo y otros están vinculados. No por persecución, al igual que Ordóñez, no, es que cometieron jurídicamente transgresiones a la norma y eso se llama delinquir y eso vincula. Y obviamente hay que esperar un fallo, pero todos esos elementos que estuvieron ahí para generar el proceso son reales, así que deje de andar diciendo eso, así como también negando los falsos positivos, no sea descarada y abusiva. Mire a la cara, a los ojos a una madre, si es que tiene el coraje, pero que seguramente que ahí se le olvida el guión. Vuelvo entonces, César Gaviria, pues permite esa legitimidad. Ese emplazamiento llega hasta el gobierno de Samper, que el decentísimo Pastrana denuncia cuando pierde las elecciones, ¿no? Porque no tuvo el valor de hacerlo antes, y entonces ahí, digamos, hay una serie de palos en la rueda que evitan ciertas cosas. Pero aparece algo que es más grave, y es Pastrana con una supuesta promoción de los diálogos con la insurgencia. Nos metieron la ley 100 entre Pastrana y Uribe, que desde siempre han sido socios, ¿no? Y esa ley 100 laboral
mente y en salud ha generado más daños que toda la criminalidad colombiana junta. Y no lo digo yo ni la estadística oficialmente prescrita o puesta en el orden de la palestra pública, sino lo dice la gente de a pie, la gente que siempre ha tenido que sufrir, los que sufrimos esto, porque esos dos sujetos eran socios. Pero entonces entran a hablar de las FARC y no sé qué. Hombre, nunca hablaron de un solo punto de la agenda. ¿O cuándo lo trataron? Reto ya a los conservadores, la raca mandaca, que lo muestren. Por el contrario, sí se generaron una serie de fortalecimientos de grupos paramilitares a lo largo y ancho del país. El 2001 es un momento en que los grupos paramilitares vuelven a retomar la acción, digámoslo, dirigida a consolidar zonas porque estaban perdiendo, al igual que el ejército ya había recibido unos golpes muy fuertes, infortunadamente por parte de una guerrilla pedante y que también está llena de una cantidad de cosas que deberían reevaluarse todos los días desde el accionar político y civil y todos los colombianos. Pero bueno, Pastrana le abre paso a Uribe, un paso muy asegurado. Uribe también se nutre de la ley 100 que permite aplicar ese señor Pastrana y ahí tiene un poderío. Claro que en términos publicitarios su discurso es la guerrilla, recuperar al país de la guerrilla. Y mal, mal, mal. De hecho, su ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, más que golpes militares contra la guerrilla, lo que generó fue desfalcos. ¿Por qué? Porque es que siendo la ministra de Defensa, ¿dónde están las denuncias de todo ese cartel de la licitación que le generó gastos inmensos al país, invirtiendo en boticas y en cosas que no dieron resultados militares, que vincularon a la familia de los del Río, toda esta gente que viene del portentoso Ritualejo y que resultó siendo un desfalco? Y no cumplieron y desfalcaron y ella no ejerció control. No sé cómo va a controlar el país cuando siendo ministra de Defensa no pudo con unos oficiales de alto rango. Pero bueno, digamos que entonces Uribe se emplaza, llega una sensación de seguridad porque no fue, y el caso concreto es Megateo, un caso ejemplar. Megateo coge fuerza y se empodera en la época de Uribe en el Catatumbo. Entonces, ¿cómo iban a reducir la producción de cocaína cuando sale este nuevo jefe mafioso, este nuevo capo súper poderoso? Lo dieron de baja y saben que eso continúa. ¿Por qué si era tan efectiva la lucha de Uribe contra las drogas? Pues porque era una de las tantas mentiras. Pero lo que se va generando entonces es la llegada de unos nuevos modelos de poder. Y esos poderes son mafiosos. Y algo que hay que hacer siempre el recorderis, sobre todo a esas personas que han sido víctimas de la delincuencia común, del sicariato, del narcomenudeo que destruye familias, de los cobros gota a gota. Me permito recordarles que eso nace en la época de la falsa desmovilización paramilitar, que no tuvo monitoreo salvo algunos garantes en una mesa cerrada en la que el pueblo nunca pudo participar, que hasta el año 2017 le ha costado 11 billones de pesos a la nación, a ver quién de Centro Democrático lo niega, y que por el contrario decantó en que en las ciudades se disparara la criminalidad, porque como estos muchachos andaban sin Dios ni ley, simplemente con la bendición del benignísimo Uribe a través de la televisión, pues hicieron lo que se les dieron la gana. Pongo casos, por ejemplo, el caso de Ibagué, Picaleña, Cádiz, El Salado, Ricaurte, ese barrio, pues chévere en una época, pero que ya tiene zonas vedadas para la persona que quiera pasar, porque la delincuencia se lo tomó. ¿Y de dónde viene toda esa época? ¿De dónde es que están sicariando gente por los préstamos gota a gota? ¿De dónde están rompiéndole la cara a las señoras de humilde vivienda y con iniciativas de negocio pequeñitas que no sigan paradas por el Estado? Porque desde Gaviria hasta nuestra fecha, Sarmiento Angulo ha hecho lo que se le ha dado la gana, con la complicidad de todos estos disquepresidentes que más parecen marionetas. Bueno, llegamos entonces a Santos, puesto por Uribe. Y acá una claridad, aquí se puede hablar de todo y lo puntual, pero los recorderis son muy básicos, pero son como para hacer esa visibilización. Hombre, Santos y Uribe son socios. Socios porque están vinculados por el tema de falsos positivos, el que niega la señora María Fernanda Cabal, pero que de tantas y tan tristes y crueles pruebas que tiene, sigue ahí. Y saben que no se pueden traicionar porque el fuero se les va a acabar si acaso llega una alternativa o si acaso se da vía que otras personas de la comunidad internacional intervengan. Y no son personas de izquierda ni el comunismo de Putin. ¿A quién se le ocurre pensar que Vladimir Putin es comunista? Por favor. También les recuerdo qué clase de dictador suelo es en Rusia, pues que la maneja bien es otra cosa y que le para el macho a los gringos, pero no es ningún portento a la democracia, ni mucho menos comunista. Entonces, cuando usted vaya a votar, recuerde quiénes son las élites, ¿sí?
Abuelo de pájaro, recuerde quiénes son los que han tomado las decisiones legislativas más lesivas para el país. Que las FARC tienen que pagar, claro, la justicia invita siempre eso. No solamente la sanción del delito, sino la reparación, como se concibe en un Estado social de derecho, a las luces pues, de lo que se ha hecho hasta el momento. Pero eso no se logra con impunidad y mucho menos eligiendo visceralmente a sujetos que nos han hecho daño. Uribe y Santos, en el mejor de los momentos, harán lo que hicieron en su época liberales y conservadores ricos, porque los que se mataron entre sí fueron los pobres, como hoy se sigue matando el pueblo, y llegarán a un acuerdo sustancial, si no es que ya lo tienen, porque posiblemente lo tienen. Esa eliminación de las alternativas, dejando que solamente ellos pues son los elegibles, porque si no nos convertimos en Venezuela, hombre, eso hay que cuestionarlo. No le quiero hacer apología a Petro, pero sí dijo claro que efectivamente tiene toda la razón cuando habla de Venezuela y Colombia, en el término de que esa forma que quebró de manejar la economía en Venezuela es la que se quiere implementar en Colombia. Muéstrenme dónde los uribistas han apoyado las consultas populares, o los santistas, o los bargalleristas. Muéstrenme dónde han hecho un ejercicio de soberanía llamando al orden a las transnacionales y multinacionales. No lo han hecho. Están involucrados los dos desde Odebrecht, que llegó la época del señor Uribe, hasta el señor Santos, y de ahí toda la podredumbre que se puede desperdiciar, perdón. Lo que no se puede desperdiciar, para cerrar, es la oportunidad, por lo menos de castigar con el voto a estos sujetos. Seguramente usted es conservador y se considera por eso gente de bien, católico, gente de bien. Hombre, léase la Biblia entonces y por lo menos actúe en consecuencia con ella y no elija más tiranos, porque es que somos nosotros, la generación que nos sigue y nuestros hijos, los que van a tener que vivir en un país asqueroso que gente como usted permitió construir porque simple y llanamente le quedó grande pensar. Entonces haga un recorderis de la realidad y vote por una realidad diferente para Colombia. Si es que puede, ¿no?